Bueno, si la simetría entre el pasado y el futuro, la distinción entre la naturaleza y lo humano, y entre mente y materia, perdón, son los supuestos sobre los que se articula, digamos, las ciencias sociales y las ciencias en general, inclusive. La particularidad del siglo XIX es que la ciencia social se institucionaliza y con su institucionalización, obviamente no solamente el siglo XIX, digamos, es el siglo donde se institucionaliza la ciencia social, sino donde se institucionalizan las ciencias en general. Hasta el siglo XIX, año 1800, digamos, la ciencia era una empresa más bien amateur, digamos, que dependía obviamente de la condición socioeconómica de quien la practicara, o bien muchas veces, digamos, de el auspicio de algún monarca ilustrado o alguna persona, digamos, especialmente rica, que pudiera, digamos, ejercer el mecenazgo casi como de la forma como un artista para un científico, digamos, ¿no? O sea, durante todo lo que fue digamos, la revolución científica, siglo XVI, XVII, perdón, siglo XVII y XVIII, 1600, 1700, la ciencia tenía características de amateurismo, digamos, ¿no? O sea, es decir, eran ilustrados, aislados, con formación, digamos, muchas veces de manera autodidacta, conectado con otros científicos. Obviamente, muchos habían pasado por instituciones académicas, pero la mayoría de esas instituciones académicas, la mayoría de las universidades eran universidades todavía hasta el siglo XIX y todavía en buena parte de todo el siglo XIX y hasta entrado el siglo XX, instituciones gobernadas por la iglesia. Acá recién, para que ustedes tengan idea, la universidad se emancipó plenamente de la iglesia a principios del siglo XX en Argentina, en Europa fue en el siglo XIX, pero de todas maneras, digamos, todo el periodo de la revolución científica, años 1600, 1700, las instituciones académicas universitarias eran instituciones gobernadas por la iglesia, independientemente de la confesión que variaba de acuerdo a cuál país. Por lo cual la ciencia, como coalicionaba, digamos, con las concepciones religiosas, se desarrollaba como una actividad autónoma y amateur de los científicos, amparado y a veces financiado por los monarcas ilustrados o muchas veces ni siquiera por eso, sino como empresas privadas. Eso cambia en el siglo XIX por un conjunto de características, básicamente por la revolución industrial, digamos, y por la creación de los estados-nación, que se fundan sobre la base de los principios, digamos, de la ilustración, el principio de la ilustración que la ciencia obviamente impulsaba y defendía. Entonces, con la institucionalización de la ciencia se produce un fenómeno interesante, que es la división jerárquica dentro del conocimiento científico. Por un lado está, digamos, la primera jerarquía que se construye es la jerarquía entre la diferencia entre ciencia y no ciencia, que un poco ya lo vimos. O sea, es decir, por ejemplo, para poner un ejemplo, en Newton, uno de los padres del pensamiento científico, digamos, moderno, no había una diferente, digamos, había una inclusión de manera bastante justapuesta, digamos, o no de manera coordinada, entre conocimientos que podemos pensar como conocimientos científicos y conocimientos que podemos pensar como conocimientos no científicos. Por ejemplo, la alquimia. En Newton, estoy hablando de 1600, año 1600, todavía la alquimia se consideraba como parte, digamos, de un posible conocimiento científico. Y al mismo tiempo la física, Newton es uno de los fundadores de la física moderna, de la física, justamente de la física newtoniana. Entonces, de la mecánica, de lo que hoy conocemos como física mecánica o mecánica. Entonces, fíjense, digamos, esa tensión, esa contradicción. Hoy nos parece impensable que un científico se dedique a cosas como la astrología o que se dedique a cosas como la alquimia o se dedique a cosas que podemos entender más vinculadas a lo que sería el pensamiento mágico. Bueno, hasta el siglo XVIII eso no era contradictorio, digamos, para nada. Entonces, recién en el siglo XIX, con la institucionalización de la ciencia, se va a construir la idea de una ciencia separada completamente del conocimiento que se considera un conocimiento no científico, digamos, ¿no? La adivinación,
la astrología, lo que hoy consideramos la magia, digamos, etc. Que además todo esto tiene que ver, digamos, con un proceso, digamos, de, de secularización de la sociedad europea, del abandono de la creencia en los espíritus, de la creencia en el demonio y finalmente el abandono de la creencia, la emancipación del pensamiento ilustrado, del pensamiento religioso, el pensamiento ilustrado, el pensamiento científico, el pensamiento filosófico de la idea de Dios que se produce plenamente ya en el siglo XVIII, por lo menos de manera bastante generalizada en el terreno filosófico, y ya en el siglo XX, digamos, el siglo XIX, las universidades, aunque los estados siguen siendo confesionales, la ciencia está completamente separada de cuestiones religiosas, digamos, y ya no hay, digamos, no hay un vínculo entre esas dos cosas. Pero al mismo tiempo que se produce esa jerarquía, se produce una segunda jerarquía, que es la jerarquía entre la ciencia de la naturaleza y lo que se llamó la ciencia del espíritu, que en realidad es una palabra alemana bastante difícil, que sería Geisteswissenschaften, ¿no? Geist es espíritu, y sería las ciencias o el conocimiento científico del espíritu, Geisteswissenschaften. Mi pronunciación alemana es mala, del alemán es mala, pero básicamente, digamos, por un lado estaría lo que sería la ciencia natural, que en el siglo XVII y el siglo XVIII era la mecánica celeste, en principio lo que hoy entenderíamos como astronomía, y la ciencia del espíritu, que incluían las artes, las humanidades, las letras, en el sentido del estudio de la literatura, la filosofía y lo que entenderíamos hoy como el estudio de la cultura en general. Asociado a esto estaba la idea de que este tipo de conocimientos todavía no era un conocimiento de tipo práctico, sino que era un conocimiento más de tipo contemplativo, digamos. Ya en el siglo XIX se produce lo que podríamos entender como una institucionalización del conocimiento científico, donde se produce una disciplinarización del conocimiento y una institucionalización del mismo. ¿Qué significa disciplinarización? Significa básicamente que la ciencia se va subdividiendo en distintas disciplinas, tanto de la disciplina de lo que hoy nosotros conocemos como ciencias naturales, como de la disciplina que nosotros entendemos como ciencias naturales. Como ciencias sociales. De hecho, antes, digamos, del siglo XIX, las ciencias naturales se entendían como filosofía natural, o sea, todo era el estudio, digamos, dentro de eso entraba la incipiente física, la mecánica, la óptica, y también, digamos, una reflexión filosófica sobre todo ello. Y por otro lado estaba lo que se llamaba las filosofías morales, digamos, que eran no solamente la filosofía moral propiamente dicha, sino todo lo que tenía que ver con la historia, el conocimiento sobre la política, el conocimiento sobre lo social, que todavía no estaba indiferenciado. Hasta el siglo XIX todo eso va a estar indiferenciado. Primero, en el siglo XVIII, XVII ya va a estar diferenciado entre ciencia natural o entre filosofía natural y filosofía social. No había una gran distinción. Por ejemplo, Vico, por decirlo de alguna manera, era tanto un filósofo moral como un filósofo natural. O mismo Descartes o Spinoza, genios, digamos, o Boyle, eran tanto científicos naturales como filósofos morales, digamos, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, escribían tratados de óptica o como tratados de ética, ¿no? O tratados de óptica o de física como tratados, digamos, de epistemología o de filosofía del conocimiento. O sea, fíjense que hasta esto en el siglo XVII, XVIII. Recién en el siglo XIX todo eso se va a segmentar y va a aparecer la ciencia natural, las ciencias sociales, todavía con otros nombres por supuesto, ciencia del espíritu se le decía a las ciencias sociales, ciencia natural sí ya a las ciencias naturales, y dentro de ellas también una subdivisión en distintas disciplinas. Lo que tenía que ver con lo celeste, con la mecánica celeste en el terreno de la astronomía, lo que tenía que ver con la mecánica, digamos, sublunar, o sea, para decirlo en términos aristotélicos, la mecánica terrenal, digamos, dentro de lo que se llama la física, empieza incipientemente a desarrollarse las teorías sobre la física de la Tierra o la geofísica,
que después se va a llamar geofísica, que sería la geología. La ciencia de la atmósfera todavía no estaban diferenciadas de la física. La biología venía, digamos, del naturalismo, digamos, de la observación de la naturaleza, pero va a empezar digamos, a aplicarse sistemáticamente los procedimientos del conocimiento científico, etc. Entonces se produce una disciplinarización y profesionalización del conocimiento, se construyen estructuras institucionales enfocadas a la producción y a la reproducción de conocimiento, y al mismo tiempo se produce una tensión entre las artes o humanidades y las ciencias naturales. Ahora lo continúo en el video siguiente.